Tan pequeño, pero ¿qué pasa? Aquí podemos estar sentados. Vamos a ver. Tenemos los micrófonos. Así también se podría. Y creo que el nivel está bien ajustado. Sí, yo creo que quizá sí. Es que sí, es que sentado es más incómodo. Pues como usted prefiera.
Sí. Van a ser ellos dos, ¿no? ¿Pones letras ortopédicas o qué? Para no tener que poner la casa, tío. ¿No te pasó la palabra? Empiezo No. yo, presento la mesa. No va a la Gaby. David no tenía que estar aquí. Claro. Y tendría que ir aquí. El que no tenía que hablar casi era yo. Para eso. Aunque yo, ¿no? Claro. Esto lo dejo aquí para luego. Perfecto. Bueno, sí, te presento a ti como el colegio y que va a hablar al alcalde. El foro. Yo creo que leas esto. No solo lees tú, tengo mucho que leer. Cabrón. ¿Cómo? Eso lo lees. No voy a leer, yo no sé. No. Bueno, quédate aquí en la mesa. Venga. Hola, hola. Buenos días a todos y todas las presentes en la inauguración de este tercer foro del medio rural, que vamos a tratar los incendios forestales en Extremadura. Es un foro organizado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería Agrícola de Badajoz, la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medio Ambiente, AEFOR, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura y, como no puede ser de otra manera, la Escuela de Ingenierías Agrarias, donde se lleva a cabo este foro del medio rural y es donde se forman y preparan los futuros profesionales del sector agroganadero y medioambiental. Quería, antes de empezar, dar la bienvenida a nuestro compañero don Gabino Esteban, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y graduado en Ingeniería Agrícola de Badajoz, egresado de este centro y anterior director del mismo.
a Carlos Ortega Polo, vicepresidente del colegio, ¿correcto? Vicesecretario del colegio, perdón. A don Francisco Castañares Morales, que nos ilustrará sobre los grandes incendios forestales y el cómo podemos evitarlo, que es algo que está, creo que a nuestro alcance. Hay que crear conciencia del tema. A don José Antonio Bayón Carvajal, director general de Prevención de Extinción de Incendios de la Junta de Extremadura. Y quería dar unos pequeños datos. El tema en cuestión de incendios forestales es de suma importancia para nuestra comunidad. Las hectáreas quemadas han sido 11.390 hectáreas, que han correspondido a la provincia de Cáceres y 640 a la de Badajoz. Un total de 9.894 hectáreas han sido de superficie arbolada, 1.525 hectáreas de matorral y monte bajo y 610 hectáreas de dehesa y pasto. El balance de la campaña de incendios forestales registrado en la Junta de Extremadura en lo que va del año 2003 deja una cifra de 456 incidencias, 249 en la provincia de Cáceres y 207 en la provincia de Badajoz. Es por debajo de la media del último decenio de la región, que es de 670 incidencias. Pero debemos ver y considerar en concreto que este descenso se debe a que la escasez de lluvia en primavera ha dado lugar a poco combustible ligero, que luego evidentemente se quemará. Además, en junio y septiembre han sido más lluviosos que la media. No significa que se han caído los cielos, pero sí con respecto a la media de los últimos años. Sin embargo, en cuanto a superficie, el 2023 se define como el año de mayor superficie quemada, a pesar que ha habido en principio menos incidencia, con 12.030 hectáreas. Pero ojo, las cifras son engañosas, cuando la media del último decenio es de unas 7.000 hectáreas. Esto es debido a que en un solo incendio iniciado en el término municipal de Pino Franqueado el pasado 17 de mayo, que afectó a la zona de Gatas-Urdes, se extendió a 10.800 hectáreas. Descontada esa superficie, la anualidad de 2023 solo habrían registrado una cantidad de 1.230 hectáreas afectadas. ¿Cuáles suelen ser las causas? Las causas son de todos los gustos y todos los colores. Suelen ser incendios, la mayoría intencionados, un 55%, de las cuales un 70% se han debido a quemas agroganaderas, un 20% a venganzas y rencillas entre propietarios, y aparte hay un 35% de incendios debido a negligencia por el uso de motores y maquinaria. Un 9% ha tenido causa desconocida y un 1% causas naturales. Por lo que los técnicos, tanto agrícolas como forestales, tienen mucho que decir en este tema y trabajar para reducir la superficie quemada que destruye nuestro ecosistema. ¿Vale? Muchísimas gracias. A continuación paso la palabra a don Gabino Esteban, pero como está reciente de una convalecencia, dirá unas pocas palabras y luego tomará la palabra don Carlos Ortega Polo. Bueno, muy buenos días a todos. Yo, por prescripción facultativa, evidentemente he tenido una intervención hace poco, entonces no me han aconsejado de que no hable mucho. Así que le cedo la palabra al vicesecretario, pero para mí ya es un verdadero placer estar en este centro donde he sido alumno, donde he sido profesor y donde he sido director, como ha dicho Rodrigo. Para mí es un orgullo el poder estar aquí ante vosotros y el poder pues bueno, escuchar estas ponencias, que yo creo que tenemos dos grandes ponentes que van a dejarnos pues, las cosas bastante claras con respecto al tema de los incendios forestales. Bueno, sin más, pues le doy la palabra al vicesecretario del colegio, don Carlos Ortega. Buenos días a todos. Deciros que estas jornadas están organizadas por el Foro del Medio Rural. El Foro del Medio Rural es un foro
que creó en tiempo nuestro Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, junto con otras entidades como la Universidad de Extremadura, la Real Sociedad Económica Amigos del País, Cooperativas Agroalimentarias, Fundación Maimona, Caja Rural de Extremadura, Diputación Provincial de Badajoz, CICITE, CETAE, etcétera. El foro rural se mantiene y pretende ser un foro seminario permanente en el que se expone el mundo socioeconómico del ámbito agrario a los universitarios, a los políticos y a la sociedad en general las novedades e interés agrícolas fruto de la investigación y del estudio. Y asimismo se plantean, discuten problemas agrarios a petición del sector o de otros grupos sociales con el interés que estas exposiciones y debates entre los actores sociales y políticos surjan soluciones y proyectos que ayuden al progreso de Extremadura. Con este interés, la Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Extremadura y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de Ingeniería Agrícola en Badajoz organizan dicho foro, para lo cual contarán con instituciones científicas, sociales y que tengan su interés en el desarrollo del mundo rural y deseen colaborar en su desarrollo. Agradecemos desde el Foro del Medio Rural primero, bueno, por orden a Gabino por su participación tras su reciente operación, a la Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas, de Ingenierías Agrícolas, por su disponibilidad y los medios, y por supuesto a los dos ponentes que paso a presentar. Don Francisco Castañares Moral, que va a dar la primera charla, y la primera charla, Paco Castañares, para los amigos, es uno de los mayores expertos de incendios y su comportamiento, es empresario forestal, presidente de la Asociación de Empresarios Forestales y de Medioambientales, es alcalde de Serradilla de Cáceres, es director de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, desde 1989 a 1994 y además es presidente de la recién creada Asociación de Amigos de Monfragüe. Paco es una persona ligado al monte y al sistema forestal desde la cuna. Desde la cuna sigue, desde que nació, sigue viviendo y vive para y por y en el medio rural. Él da infinidad de ponencias sobre incendios forestales a lo largo de toda nuestra península ibérica y, bueno, y por ahí por el extranjero de vez en cuando. La segunda ponencia va a ser a cargo de don José Antonio Bayón Carvajal, que es director general de Prevención y Extinción de Incendios de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, que tiene una trayectoria también como técnico en incendios forestales. En el año 2000 se graduó como ingeniero técnico forestal. En el 2002 hizo un máster de prevención de riesgos laborales. Hasta el 2009, del 2003 al 2009, estuvo como técnico en el SEPEI de la Junta de Extremadura. Del 2009 al 2013 fue coordinador regional del INFOES en la Junta de Extremadura. Y del 2013 al 2016, jefe de Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación Provincial de Cáceres. Desde entonces, del 2016 hasta el 2023, jefe de negociado del SEPEI de la Junta de Extremadura hasta agosto pasado, que fue nombrado director general del Servicio de Protección de Incendios. Es un técnico de reconocido prestigio, no es político y tiene una trayectoria profesional dedicada a la gestión y prevención de incendios magnífica. Con lo cual tenemos dos grandes ponentes. Las jornadas va a ser primero, como he dicho, la ponencia de Paco Castañares. Después tendremos un descanso para un desayuno, que va a ser un desayuno saludable ahí enfrente en la cafetería. Va a ser un desayuno a base de café, un café con leche y, bueno, y pan con aceite. Desayuno saludable con el aceite procedente de los olivos de aquí de la escuela. Y después de eso volveremos aquí al foro y tendremos la segunda intervención, que será la de José Antonio Bayón, y a continuación habrá un turno de ruegos y preguntas
de ruegos y preguntas o un pequeño debate entre los dos ponentes y el público, las preguntas que quiera hacer el público, y terminaremos las jornadas con la clausura de las jornadas por parte de don José Antonio Bayón como representante de la Consejería de Medio Rural. Bueno, pues sin más doy la palabra a Paco Castañares. Parece nos bajamos el ritmo. Gracias. No, Paco, así nos dais cobertura aquí. Como queráis. Muchas gracias por vuestras palabras y por invitarme a tener la oportunidad de contarles una serie de cosas en relación con los incendios forestales que a mí me parece que son realmente importantes. Hablaba el director de la escuela cuando nos daba los datos de la intencionalidad. La mayor parte de los incendios son intencionados. Yo quiero decir y quiero empezar para sentar un poco cátedra de lo que quiero hablar hoy, que eso es producto de una larga historia de consideración del fuego como enemigo. Es decir, el fuego es nuestro enemigo y por tanto todo lo que ocurra en relación con el fuego pues tiene que tener algún responsable, algún pecador, algún demonio que lo crea. Es una costumbre casi religiosa procedente de la moral cristiana, que no solamente ocurre aquí, ocurre prácticamente todo el mundo occidental. Dios es bueno y misericordioso, pero como hay cosas malas, como ocurren cosas malas, como el mal existe, necesitamos un diablo al que acusar de haber cometido el mal porque Dios es bueno y misericordioso. Entonces, claro, siempre tiene que haber un culpable de que haya un incendio, tiene que haber un pirómano, tiene que haber un incendiario, tiene que haber una intencionalidad. La mayor parte de los incendio es cuando el fuego, además de producirse, se propaga, necesitan que haya un determinado nivel de acumulación de combustible forestal, de lo que se quema cuando se produce el incendio. Es decir, nos vamos con un soplete de gas al vivero, no hace falta, iba a decir al Bernabéu, pero no hace falta, el vivero lo tenemos más cerca y no somos capaces, por mucho que le demos al soplete, de encender el césped del vivero. En primer lugar porque está húmedo y en segundo lugar porque no hay combustible forestal que esté en disposición de arder. Por tanto, para que haya incendio, que es cuando, repito, el fuego se propaga, tiene que haber combustible acumulado en disposición de arder y de manera continua, además, para que se pueda hablar de un incendio ya de determinadas, medianas, pequeñas, medianas o grandes dimensiones. Por tanto, la responsabilidad del incendio habría que buscarla más en quién gestiona el espacio forestal que se va a quemar o que es susceptible de quemarse en un incendio incontrolado, que en quién provoca la ignición. Fuego, hay veces que hay que empezar por lo más básico para que se entienda bien lo que queremos decir. No es ni más ni menos que una reacción química que necesita de 3 elementos, solo de 3 y nada más que de 3 para producirse. Es una fuente de calor intenso, puede ser una cerilla, un encendedor, tubo de escape de un coche, un cristal que hace el efecto de lupa, el rayo de una tormenta, las chispas que saltan del ferrocarril, las chispas que produce el cable de alta tensión cuando se rompe, se cae y roza con combustible, la ignición, como digo, una fuente de calor intenso, comburente, el oxígeno del aire y combustible. Si falta uno de esos 3 elementos, no hay fuego. No hay posibilidad de que haya fuego. Sin fuente de calor es verdad que no lo hay. La fuente de calor puede ser natural o artificial. Sin comburente, es decir, sin oxígeno, no habría incendio, no habría fuego, por tanto no habría incendio, y sin combustible tampoco lo habría. Clarísimamente. Para que se pueda hablar de incendio, hay que tener en cuenta la propagación. Y para la propagación son necesarios, de nuevo, 3 elementos, y solo 3 elementos. La orografía, la topografía del suelo, la pendiente, para entendernos, el viento y, de nuevo, el combustible. Es decir, para que haya fuego y para que el fuego se propague, los humanos solo podemos incidir en uno de los 3 elementos, que además es el mismo en ambos casos, el combustible forestal. No tenemos un termostato para graduar la temperatura y, por tanto, para evitar las fuentes de calor intenso, lo tenemos en el interior de los edificios, no en la naturaleza,
afortunadamente, no tenemos una llave de paso del oxígeno, que sería el comburente, para cerrarla. Si hay un fuego, cerramos la llave de paso del oxígeno y se apaga el incendio porque falta uno de los 3 elementos imprescindibles. Afortunadamente no la hay, porque si la hubiera, no solamente evitaríamos que hubiera fuego, sino además moriríamos todos, ¿no? Todos los seres vivos de la Tierra. La vegetación, que no se quemaría, pero se moriría porque no tiene oxígeno, los animales y nosotros, entre ellos. Solo podemos actuar sobre el combustible. Para la propagación, hemos hablado de la orografía, la pendiente, no tenemos bulldozer tan grandes como para llenar todos nuestros montes, imagínense, todos los montes llanos, para que no hubiera un añadido que contribuyera a que el fuego se propagase con mayor facilidad. No tenemos de nuevo la llave para parar el viento, que sería el segundo elemento, pero sí tenemos la capacidad de gestionar el combustible. Por tanto, todo lo que pensemos, todo lo que decidamos, todo lo que inventemos, todo lo que se nos pueda ocurrir para combatir los incendios forestales es perder el tiempo persiguiendo a un absurdo. Perdónenme la expresión. La clave está en la gestión del combustible forestal, que es lo que se quema. Es lo que se quema. Lo que no se quema no es, por ejemplo, el tronco de un árbol. Cuando vamos por una zona que ha sido afectada por un incendio, vemos los troncos de los árboles desnudos, sin ramas y sin matorral en el suelo ni pasto. Eso que se quema es el combustible forestal, el tronco no. El tronco es combustible forestal, pero no está en disposición de arder y generalmente no arde a partir de determinado tamaño o de determinada dimensión. Por tanto, esa es una de las claves sobre las que reflexionaré a lo largo de la intervención. Durante muchos años hemos tratado al fuego como enemigo. El fuego es nuestro enemigo y el fuego hay que combatirlo, extinguiéndolo y persiguiéndolo hasta debajo de las piedras. Se nos olvida de que gracias al fuego nosotros somos civilización. Es decir, se puede empezar a hablar o se puede hablar del comienzo de la civilización humana a partir de que nuestros ancestros empezaron a dominar el fuego, que ya estaba aquí antes de que hubiera humanos. El fuego no es ni más ni menos que el elemento de regulación que tiene la naturaleza para evitar su colapso por el crecimiento de la vegetación. Ustedes estudian ingeniería agraria y saben mejor que nadie que la vegetación, la que se cultiva y la que se produce de manera natural, la silvestre, en el monte, nace, crece, se reproduce y muere, como todos los demás seres vivos de la naturaleza. Vamos a centrarnos en el crecimiento. El crecimiento de la vegetación, imaginan que los árboles, la hierba, el pasto, el matorral, lo que se cultiva y además lo que se produce, estuviera creciendo durante todos los años de vida del planeta sin que hubiera ningún mecanismo de regulación, de reducción. Habría colapsado, hace ya muchos miles de años habría colapsado el planeta. Por tanto, el fuego, repito, es el mecanismo natural que tiene la naturaleza para evitar que el crecimiento de la vegetación la haga colapsar. Por tanto, es amigo, no es enemigo. Pero es que además del propio estudio y conocimiento del fuego que realizaron los humanos simplemente con verlo, porque de pronto caía el rayo de una tormenta y empezaba a arder de manera desproporcionada un entorno, los humanos aprendieron primero a huir de él porque se quemaban, pero en segundo lugar se dieron cuenta de que en determinada dimensión o con determinado volumen producía una sensación agradable, sobre todo cuando hacía frío, para combatir el frío. Y con el tiempo aprendió a dominar el fuego. Y a partir de ahí se puede hablar del comienzo de la civilización. Empezaron a crear zonas de cultivo, por tanto a convertirse también en agricultores, además de en cazadores, los nómadas cazadores, los primeros humanos que había en la Tierra, empezaron a tener zonas de cultivo, empezaron a tener ganadería a base de domesticar las crías de los animales salvajes que capturaban, simplemente para tener alimentación vegetal y animal de la que nutrirse en épocas de escasez. Es decir, si yo crío un animal salvaje y lo domestico, lo tengo disponible para comérmelo cuando tenga hambre. A eso responde el nacimiento de la ganadería. Si yo, en lugar de ir a recoger higos chumbos a 30 kilómetros de distancia
en una determinada época del año, final del verano, generalmente planto las higueras chumbas, las chumberas, en el entorno en el que vivo, ya no tengo que desplazarme, ya lo puedo tener aquí, y así con cada uno de los productos originariamente silvestres que después se convirtieron en productos agrarios o forestales. Nos permitió a la civilización dejar de ser nómadas cazadores y empezar a convertirnos en sedentarios que además vivíamos de la agricultura y de la ganadería, además de la caza, en aquellos tiempos remotos. El uso del fuego nos permitió, desde luego, avanzar muy deprisa y llegar incluso, bueno, pues a nuestros días. Si no fuera por el fuego, no tendríamos ninguna de las comodidades que tenemos. No tendríamos calefacción, no tendríamos motores de combustión, es decir, no podríamos ni volar, ni navegar con barcos a motor, ni desplazarnos con coches o con trenes que son originariamente de combustión, ahora están derivando a la electricidad, que no es ni más ni menos que otra forma de combustión más sofisticada y más adelantada. Por tanto, el fuego no solamente es amigo porque nos ayuda a gestionar los recursos naturales y forestales, sino que además es amigo porque nos ayuda a avanzar y a progresar. Nos da bienestar, nos produce bienestar. No es, por tanto, enemigo. Tampoco el fuego que se produce en los espacios forestales en época estival, cada vez en mayor tiempo. Es uno de los mitos que hay que destruir fundamentalmente, o que hay que combatir con argumentos, como intento hacer yo, para realmente centrarnos de verdad en cuál es el problema, ¿no? Tenemos la obsesión desde los servicios de extinción. José Antonio seguro nos contará luego, José Antonio Bayón, cómo funciona el Infoex. De alguna manera tengo la responsabilidad de ser el padre de la criatura, porque el primer Infoex se crea a principios de los 90, a raíz además de un incendio en Monfragüe que nos quemó casi 3.000 hectáreas, con un fuego ya bastante rápido y bastante intenso para la época, y decidimos que el sistema que habíamos estado utilizando hasta entonces, que era tocar la campana en la torre del ayuntamiento de cada uno de los pueblos y concentrar a las personas mayores de 18 años y menores de 60 para ir a apagar los incendios, ya se nos empezaba a escapar de las manos. Incluso los primeros retenes que tenía el antiguo ICONA, del que yo soy funcionario en excedencia, también se quedaban obsoletos, porque en la mayor parte de los sitios lo que hacíamos era, yo en aquella época era alcalde de mi pueblo, los primeros años de la democracia, lo que hacíamos era turnar a la gente que estaba en los retenes. Bueno, en mi pueblo había 300 desempleados agrarios que realizaban fundamentalmente las tareas de trabajos selvícolas y de aprovechamiento y de gestión del monte público de Serradilla, el monte 114, y si teníamos 300 y un retén de incendios de solo 15 personas, pues en lugar de tener 15 personas dedicadas a apagar el incendio, teníamos la teoría, entre otros yo, reconozco en ese sentido también mi responsabilidad original, de que si los turnábamos cada 15 días, cuando hubiera una emergencia, en lugar de tener los 15 del retén de incendios del ICONA, tendríamos los 300, porque de una manera o de otra, a lo largo del tiempo, todos iban pasando por el turno correspondiente para la lucha directa contra el fuego. Claro, eso estaba en contra de la profesionalización, que es lo que se produce a partir de la creación del plan de incendios forestales original, que con los cambios oportunos y sobre todo con la dotación de más medios ha seguido creciendo a lo largo de los años, y hoy está, por supuesto, a años luz de aquella primera experiencia que fue la que realmente dio el cambio no solamente a Extremadura, sino a toda España. Todos los planes Info, el Infoca en Andalucía, el Infocan en Castilla-La Mancha, el Infocil en Castilla y León, tienen el origen en el Infoex de Extremadura, que se crea en aquella época. Como digo, el fuego es nuestro amigo, y además el combate contra el fuego lo que genera es más fuego, o fuegos más intensos, o fuegos mayores. Decía el director de la escuela, cuando nos daba los datos de un año que no ha sido particularmente malo, sobre todo en la época en que suele serlo, que es el verano. Ya el gran incendio de este año ya lo tuvimos en mayo, quemó 10.600 hectáreas y recorrió 12.800, aunque obviamente no las quemó todas, y fue un incendio de altísima intensidad que además pilló a los medios del Infoex en época de peligro bajo de incendio, es decir, sin movilizar
a la mayor parte de los medios que tiene a partir de junio, julio y durante agosto y septiembre. Hasta hace pocos días, octubre, 15 de octubre es cuando suele terminar la época de peligro alto y comenzar la época de peligro bajo. Con esto lo que suele ocurrir es lo que pasaba antiguamente, yo no sé ya si pasa, con la uniformidad de la Guardia Civil y del Ejército, ¿no? Que tenían el informe de invierno en invierno, aunque hiciera un calor de 1000 demonios, que lo hacía en algunas ocasiones también, aunque entonces no se hablara de cambio climático, y el informe de verano en verano, aunque de pronto viniera una ola de frío que se arrecían los pobrecitos, pues no se podían poner la guerrera del uniforme porque el reglamento decía que lo que había que tener era el uniforme de verano en el mes de julio, ¿no? O en el mes de agosto. Y con las épocas de peligro alto y bajo, que ahora ya estamos viendo en los últimos años, hay más flexibilidad, es decir, se adelanta la época, o se ha creado además una época de peligro medio, se adelanta la época de peligro alto cuando es necesario. Ocurrió el año pasado, que fue un año absolutamente catastrófico de incendios a nivel de toda la cuenca mediterránea, particularmente de la península ibérica y de España y por supuesto de Extremadura. Al final, realmente con lo del calentamiento global o con lo del cambio climático, lo que estamos teniendo no es que haya o que tenga responsabilidad en los incendios forestales. El presidente del gobierno, yo tuve una polémica con el presidente del gobierno el año pasado cuando el incendio de las Urdes, de Ladrillar y de Casas de Mirabete en Monfragüe, en una visita, a mí me pilló en una entrevista en una televisión nacional, teníamos 3 y 4 cada día, por la crisis de incendios que había en toda España. Y en una de esas entrevistas apareció el presidente del gobierno haciendo unas declaraciones en directo echando la culpa incluso de los muertos. El cambio climático mata, decía, incluso de los muertos que había habido ya en Castilla y León en el incendio de Los Acios. Pues no, el cambio climático ni mata ni tiene responsabilidad directa en los incendios forestales. Es decir, con las cargas de combustible que tenemos ahora mismo en Extremadura, de las que luego hablaré si me da tiempo, si no, llámenme la atención, que yo tiendo a despistarme mucho con las intervenciones y alargarme en exceso si estoy a gusto, y ahora lo estoy. Con las cargas de combustible que tenemos ahora, que están 3 veces por encima de la capacidad de extinción, luego se lo contaré también si hay ocasión, cuando no hay duda que no había cambio climático, que no se había producido el calentamiento global. Hace 50 años, hace 100, hace 200, bueno, lo ponemos en la época en la que ustedes quieran, cuando de ninguna manera nadie podría hablar entonces de que había cambio climático ni calentamiento global. Con estas cargas de combustible habría incendios tan terroríficos como los hubo el año pasado, o tan grandes como el de la Sierra de Gata Urdes, que se inició en Pino Franqueado a mediados del mes de mayo de este año. Y con esta situación de calentamiento global y de cambio climático que hay en este momento, con cargas de combustible como las que había antes de los años 60, antes de que se produjera el gran fenómeno migratorio y el abandono del medio rural, no habría grandes incendios forestales. Por tanto, el cambio climático lo que sí hace es alargar el periodo en el que el combustible está en disposición de arder. Ahora puede haber grandes incendios en mayo, lo hubo el año pasado. Hace algunos años, José Antonio se acordará seguramente mejor que yo, 5, 6 o 7 años, en la garganta de los Papúos, en el Valle de Jerez, se quemaron 1000 incendios, 1000 hectáreas, 1010 hectáreas exactamente, en un incendio forestal en plena Semana Santa. En plena Semana Santa. Es decir, después fue un incidente que se recordó mucho porque hubo una familia entera que murió haciendo barranquismo como consecuencia de una riada que se produjo después, seguramente por la acumulación de combustible quemado, de restos vegetales que hace efecto de dique, de embalse, y que como no son embalses construidos con la seguridad que tienen los embalses que se construyen a propio intento por los humanos, en un momento determinado acumuló mucha agua, reventó y la riada se presentó de pronto. Normalmente las gargantas y los ríos cuando crecen lo hacen poco a poco, es decir, te vas dando cuenta, no viene una riada de 4 metros de ola, digamos, que te lleva por delante como si fuera un tsunami, salvo que se haya producido un accidente, un reventón de una zona en la que estuviera ese agua embalsada, en un azul natural o artificial, ¿no? Entonces, cada vez es más largo el periodo, ya prácticamente podemos hablar de todo el año. Hoy, evidentemente, no va a haber ningún incendio forestal en Extremadura, con esa humedad
que tenemos y porque está lloviendo, aunque hay las mismas cargas de combustible que había este verano y que había el verano pasado, más de la que había el verano pasado porque crece la vegetación a razón de entre 2 y 6 toneladas de vegetación nueva cada año. Por tanto, en cada zona habrá entre 2 y 6 toneladas por hectárea de vegetación acumulada más que había el año pasado. Pero hoy no ardería. Arde cuando está en disposición de arder, cuando la humedad baja, los periodos de sequía o los periodos de calor son determinantes en este aspecto, cuando baja en la vegetación por debajo del 150% de la materia seca que tiene la vegetación. El estado natural es el 300% de cualquier vegetal, lo saben porque lo estudian y me imagino que lo darán, en cualquier especie forestal. Cuando baja del 150% decimos que está en disposición de arder, es decir, si hay una fuente de calor intenso se va a quemar y si hay mucho combustible en esas condiciones se va a propagar y va a haber un incendio, y cuando baja del 100% de la materia seca decimos que está muerta. Bueno, no lo decimos, está muerta, no hay capacidad de regeneración de ninguna clase. Por tanto, esas son claves que hay que tener en cuenta a la hora de programar la actividad que hay que hacer para prevenir los incendios. Los grandes incendios forestales de los que yo he venido hoy a hablar aquí, que son los que de verdad nos deben preocupar, los otros no son un problema, son más bien una solución. Si se gestionan adecuadamente y si en lugar de correr como almas que lleva el diablo a apagarlos cuando se producen, nos dedicamos a pastorearlos, como hacían nuestros antepasados. Es decir, si no hay acumulación de combustible forestal suficiente que pueda provocar un incendio que ya no vamos a ser capaz de controlar, que se va a situar fuera de capacidad de extinción, lo mejor que podemos hacer, si no hay recursos naturales de especial valor que haya que proteger, por ejemplo, especies en peligro de extinción o especies protegidas por su interés científico y biológico que estén en periodo de reproducción, hay que hacer lo que hacían nuestros antiguos, dejar que arda tranquilamente. Porque eso que se quema ahora es combustible que se quita para el futuro. ¿Qué ocurre cuando estamos apagando sistemáticamente los incendios que podemos apagar? Porque no nos engañemos, ni el Infoex, ni el Infoca, ni el Infocan, ni los bomberos de Cataluña, ni el Infocil, ni el Cal Fire de California, que es el mejor servicio de extinción del planeta Tierra, son capaces de apagar los incendios que están fuera de capacidad de extinción. ¿Cuándo un incendio está fuera de capacidad de extinción? Pues cuando alcanza una intensidad de 10.000 kilovatios metro en el frente. La vida humana ahí duraría menos de un minuto, por tanto no hay posibilidad ni siquiera de acercarse a él, mucho menos de apagarlo, y los medios de extinción sofisticados, como pueden ser los medios aéreos, los helicópteros y los aviones, los hidroaviones, simplemente no sirven absolutamente para nada porque con temperaturas de entre 1.200 y 1.300 grados centígrados más alta que la de la lava de un volcán, no lo puede apagar el agua. Simplemente se evapora antes de llegar a tocar las llamas. Por tanto, no hay capacidad de extinción y por eso decimos, desde hace muchos años, venimos diciendo a algunos, por favor, no gasten más dinero en aviones, ni en helicópteros, ni en medios. Obviamente hay que sustituir los que quedan obsoletos y hay que incorporar las mejoras tecnológicas que se vayan produciendo, sin duda de ninguna clase. Eso no es incompatible con que digamos que no hay que invertir más en más medios. ¿Por qué? Porque invertir más en más medios, estamos invirtiendo más en mayores incendios forestales. El director de la escuela decía en su intervención inicial, hablaba de unos datos en cuanto a grandes incendios y a medianos incendios. En Extremadura este año no hemos tenido más que un gran incendio forestal, si no me equivoco, José Antonio, que fue el de mayo. Durante el periodo estival ha habido incendios que han tenido 300, han llegado a alcanzar 300 o 400 hectáreas, no ha llegado a superar las 500 hectáreas de superficie, que es cuando se considera un gran incendio forestal. Bien, el 95% de los incendios que se producen en esta parte del planeta, incluida Extremadura, a nivel general, con independencia de los datos puntuales de cada año y de la casuística concreta de cada año, son responsables del 5% de la superficie final quemada. O sea, solo queman el 5% de la superficie final quemada. ¿Por qué? Porque los apagamos. Básicamente porque los apagamos. O básicamente porque se producen en un sitio en que no tienen capacidad de propagación. Es decir, no hay combustible sobre el que avanzar y se llegan a apagar solos, aunque generalmente siempre llegará
un retén de incendios, un helicóptero o un camión autobomba forestal que lo va a rematar y lo va a apagar antes. Sin embargo, el 5% restante de los incendios forestales es el responsable del 95% de la superficie final quemada, que son más que los grandes incendios forestales, los de más de 500 hectáreas, los incendios forestales extremos, los que queman más de 5.000 hectáreas por incendio forestal. ¿Y eso por qué se produce? Yo tengo que reconocer aquí también, eso no sé si me da credibilidad o si me quita o me da autoridad, pero por lo menos la experiencia vital de cada uno debe ser importante a la hora de saber por qué ocurren las cosas y cómo se puede combatir, ¿no? Yo fui responsable, como digo, de la creación del primer plan Infoex en Extremadura y en España. Estaba basado filosóficamente por el reparto de los medios en el territorio, que sustancialmente se mantiene ahora, la incorporación de medios aéreos ya con capacidad de echar agua y transportar personas, helicópteros fundamentalmente, con Bambi Bucket o con depósito fijo en la panza del helicóptero y además con capacidad de transportar el retén, de manera que llega el helicóptero, en cuanto que se produce el incendio, suelta el retén y se va por agua y cada 2 minutos, 2 minutos y medio tiene capacidad de estar echando 500, 600 o incluso 1000, depende del tamaño del helicóptero. Si es un Kamov de estos rusos, que creo que ya no los vamos a tener más, José Antonio, porque con esto de los rusos y los ucranianos ahora ya no tenemos medios aéreos, no tendremos en el futuro medios aéreos rusos, hasta 4 y 5.000 litros por viaje, ¿no? Es una manera muy eficaz de combatir los incendios, sobre todo si llegamos a tiempo en la primera media hora en la que se ha producido, seguramente lo controlaremos. ¿Por qué? Porque no ha llegado a alcanzar una gran dimensión. Pero ¿con eso qué estamos haciendo? Pues con eso lo que estamos haciendo es fabricar el mega incendio forestal del futuro que ya no vamos a poder apagar. Y que además, seguramente, además de hacernos un gran daño, nos va a provocar o nos va a poner en riesgo vidas humanas en el entorno forestal. Ocurrió en Pedrogao, ya en Europa, a escasamente 80 kilómetros de la frontera de Cedillo, en Portugal, en 2017, el 15 de junio de 2017, es decir, justo antes de que comenzara la época de peligro alto de incendios allí, en Portugal. Ocurrió en el norte de Portugal, en Valle de Leiría y toda la zona norte de Portugal, con un complejo de incendios que se produjo fuera de la época de peligro también, mediados de octubre de aquel mismo año, ¿no? Y yo, en aquellos años, a partir del 90, si miran las estadísticas, José Antonio tendrá más fácil acceso que nosotros a ellas, aunque están publicadas y las podemos ver todos, durante esos veranos siguientes a 1991 se quemaban 200 hectáreas, 300 hectáreas. El año que más 700, fue el 94, fue el año todavía, a día de hoy, con mayor superficie quemada en España, más de 500.000 de hectáreas. Aquí se quemaron 700 y algo hectáreas arboladas, algunas más de esa o de superficie desarbolada. Pero, sin embargo, en 2003 se produce una situación meteorológica extrema en Extremadura y en solo 15 días se nos queman más de 60.000 hectáreas en la zona fronteriza con Valencia de Alcántara, en las Urdes, en Cabeza del Buey. Llegó a haber hasta 6 grandes incendios forestales simultáneos en Extremadura. De pronto, lo que había funcionado como un reloj dejó de funcionar. Yo ya no estaba, pero estaba muy pendiente del tema. Los responsables del Infoex de entonces, que son, por cierto, los mismos de ahora, salvo que los hayáis cambiado, que no sé si los habéis cambiado todavía, Juan Carlos Gómez Roldán, era el mando único, que se llamaba entonces, no era el jefe de servicio porque no existía, era el mando único de la lucha contra incendios forestales. Yo le llamé, me reuní con ellos y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué habéis cambiado? ¿Por qué este desastre después de haber estado funcionando tan bien durante tantos años? Y no había manera de entenderlo. Sustancialmente estamos haciendo lo mismo. Incluso hemos traído un par de helicópteros más en los años siguientes. Ya hay 8 en lugar de 6. En fin, en aquellos tiempos, no sé si ahora hay 10 o 11.
hemos mejorado los medios y sustancialmente ya tenían coordinadores de zona, que en mi época lo hacíamos con los guardas forestales y los pocos ingenieros de monte, ingenieros técnicos forestales que había. Los guardas forestales eran básicamente los que hacían las labores de coordinación de incendios en la zona, y sustituimos al viejo esquema en que un señor de Cáceres, yo me acuerdo mucho de Felipe Moreno, que fue también director general, como tú y como yo, en mi época, había sido mi jefe en tiempos de Licona, de guardia en Cáceres, había una guardia en Cáceres y una guardia en Badajoz, punto, ya está, en las dos centrales de las provincias, de tal manera que el guarda de mi pueblo, Ricardo Vaquero, don Felipe, que hay como, por la emisora, todavía no había teléfonos móviles y estas cosas, hay como un humo ahí en el Collado del Lobo, digo, acérquese usted, no va a ser que sea un fuego. Ese hombre se cogía con 2 caballos subiendo y bajando cuestas, tardaba 1 hora y media en llegar al sitio. Es un fuego, que vaya al retén. Claro, cuando iba al retén, el fuego ya te había quemado medio monte de utilidad 114 de Serradilla. Entonces, eso lo solucionamos montando estructuras, además de los medios bien territorializados, medios de pronto ataque, como los aéreos, con capacidad de transportar personas y agua, los técnicos o los guardas forestales, que tienen la capacidad de valorar, y el despacho automático. Es decir, hay un humo, inmediatamente salen el medio más rápido que haya en la zona. Si es una falsa alarma, pues se vuelve y no pasa nada. Pero lo importante era atacarnos. Claro, después de aquello, y viendo lo que ocurrió en 2003, anda que no le habría dado yo vueltas, hasta que un buen día me encuentro con un señor que se llama Marc Castelnou, que quien sigue de cerca la lucha contra incendios reconocerá, no solamente en España, sino en el mundo, que es probablemente el tipo que más sabe de incendios forestales. A mí es el que más me ha enseñado, no es el único, pero es el que más me ha enseñado, y me cuenta lo de la paradoja de la extinción. ¿En qué consiste la paradoja de la extinción? La paradoja de la extinción consiste en que cuanto más eficaces somos apagando los fuegos que podemos apagar, más grande y más destructivo será el incendio que vendrá. Esto que parece de estas cosas que se dicen en la Biblia, como es, ¿no? No es un dogma de fe. Se lo voy a explicar. El monte crece, la vegetación crece, lo saben ustedes mejor que nadie, porque estudian y se forman precisamente sobre esa base inicial todos los años. A una velocidad, como digo, en esta parte del planeta de entre 2 y 6 toneladas de vegetación nueva cada año. Si no la extraemos, si no la aprovechamos y si no permitimos que se queme en fuegos de baja intensidad, crece y crece y se acumula y crece y se acumula. La naturaleza, acuérdense que empezaba mi intervención diciendo que tiene al fuego como aliado fundamental para evitar que el crecimiento de la vegetación colapse. De vez en cuando actúa, pero esos fuegos también en buena parte se apagan por los medios de extinción. Por tanto, no la dejamos actuar a la naturaleza. Y lo que antes era una cosa natural, para nada intensa, no había medios de extinción, ni nadie se dedicaba a apagar incendios forestales. Estoy hablando de hace 70 y 80 años para atrás, lo hacía la naturaleza. El poco peligro de incendios que podía haber, porque el monte estaba muy habitado, ahora hablaré sobre eso también, y estaba muy vivido, muy explotado. La naturaleza de vez en cuando dice, oye, todos los veranos hay tormentas, y todos los veranos y todas las tormentas caen 1000, 2000, 3000 rayos. Hay una aplicación en internet que nos da en tiempo real los rayos que están cayendo en cada una de las zonas, y nos pone de guardia, lógicamente, a todos los que tenemos, unos la obligación de trabajar en la extinción de los incendios y otros la preocupación por lo que ocurre y el peligro real que hay en cada zona. Bueno, pues de esos 2000 rayos, 1 o 2 prenden en la Sierra de la Culebra el año pasado y se lleva por delante 30.000 hectáreas. 1 o 2 prenden un par de semanas después en Los Sacios, dentro de la misma Sierra de la Culebra, y se lleva por delante otras 32.000 o 30.000 o 33.000 hectáreas. Uno prende en Las Urdes, en Ladrillar, uno solo, y nos quema 3.000 hectáreas aquí, pero ese mismo incendio quema 12.500 hectáreas. El resto se quemó en Salamanca. Pero el incendio es de 12.500 hectáreas, no es de 3.000, aunque a Extremadura solamente le quemaran 3.000 hectáreas. La naturaleza hace su trabajo. Si la dejamos, hace el trabajo de manera beneficiosa, sin crear problemas, al menos en el ámbito de los incendios forestales. Si no la dejamos, si combatimos contra esa circunstancia natural de la naturaleza, más tarde o más temprano se acabará imponiendo. Y más tarde o más temprano quemará lo que tiene que quemar. Cuanto más tarde,
más vegetación habrá acumulada, más combustible disponible para arder habrá acumulado, porque llega ya un momento en que el suelo no tiene capacidad de alimentar tanta vegetación y se seca. Y cuando se seca ya está en disposición de arder. Y está en disposición de arder en invierno, en verano, en cualquier época del año. La verde no. La verde, cuando llueve, no está en disposición de arder. Tiene que haber periodos de sequía que al menos duren entre 50 y 60 días. Por esa razón no hemos tenido problemas este verano. Es decir, las lluvias que vinieron después fueron torrenciales. Del incendio de mayo en Pino Franqueado y quemó 10.600 hectáreas entre Las Hurdes y Sierra de Gata. Llovió en junio de manera muy intensa. Al menos 50 o 60 días después no hay disponibilidad de arder por parte del combustible. Por eso no ha habido incendios de consideración durante la época estival, que es más habitual que lo haya. Y porque cuando podría haberlos empezado a ver, ya al final de la temporada volvió otra vez a llover de manera intensa y bueno, pues ya está. Pero eso no es lo que ocurre en España y en Extremadura en particular, pero en España vivimos en un periodo que ya no se puede definir como de sequía puntual, ¿no? Estamos en sequía. ¿Y cuándo no estamos en sequía? Estamos en un estado de sequía crónica. Nuestra situación de sequía es crónica, sin que ello impida la excepción que confirma la regla, que hoy llueva y que de vez en cuando pues caigan aguas torrenciales como el otro día, que además arrastran todo lo que ha quedado sin anclaje de la cubierta vegetal y se llevan la tierra fértil y ocasionan en muchas ocasiones mucho más daño que el propio fuego o que el propio incendio, por hablar con propiedad. La paradoja de la extinción. Cuanto más eficaces somos apagando los fuegos que podemos apagar, que no nos engañemos, aunque saquemos pecho. Este año hemos evitado que haya... somos tremendos. Humildad, señores, que después vendrá el gran incendio, que no vamos a saber dónde meternos si solamente vendemos eficacia de los medios en lugar de condiciones atmosféricas. Es verdad que la meteorología es fundamental. Sin duda, es fundamental. Se lo decía al principio de mi intervención también. Para que haya fuego, tiene que haber una fuente de calor intenso, el oxígeno del aire y combustible forestal. Y combustible en disposición de arder. Para que se propague, tiene que haber pendiente, tiene que haber viento y además combustible en disposición de arder. Y el combustible no está en disposición de arder si está verde cuando llueve. Y durante un periodo largo de 55 o 60 días después de dejar de llover hasta que viene un periodo, digamos, en el que no llueve y hace calor de manera permanente. Por tanto, esa es la gran clave. Apagar incendios que no es necesario apagar es crear incendios que no vamos a ser capaces de apagar en el futuro. Es así de claro y así de simple. Claro, decirle a la gente que lleva toda la vida recibiendo información, recibiendo formación, recibiendo educación, recibiendo mensajes a través de los medios de comunicación que el fuego es malo y que el fuego hay que aniquilarlo, aparte de ir contra la propia esencia de nuestra evolución como especie y contra la propia naturaleza desde el punto de vista del mecanismo de autorregulación que tiene para evitar, como decía antes, el colapso de la vegetación, estamos creando o fabricando incendios que después no vamos a ser capaces de apagar. Es decir, apagaremos el 95% de los incendios. En algunos años hemos llegado a apagar el 98% de los incendios, pero el 5% o el 2% en esos años nos ha quemado el 95 o el 98% de la superficie final que se ha quemado. En incendios catastróficos que matan gente. Pedrogao Grande, además de quemar 60.000 hectáreas en 4 días, mató a 65 personas. En un incendio que alcanzó intensidades térmicas, había combustible forestal acumulado en la zona. Ocurre además generalmente en las zonas próximas, los oestes, acuérdense de la costa oeste americana, de California, de Oregón, del estado de Washington, siempre sufren mayores fuegos que el este, aunque nuestro este también ha tenido grandes incendios en Levante, en Cataluña, en Andalucía Oriental, tan grandes y monstruosos como los hemos tenido en el resto de España el año pasado. Sin ir más lejos, la humedad del mar, del Mediterráneo en el este y del Atlántico sobre todo en el oeste, hace que haya un mayor crecimiento de la vegetación durante el tiempo en que la vida vegetativa está activa, ¿no? El calor, las temperaturas altas, la sequía que, como digo, es crónica en la mayor parte de nuestra tierra, de nuestras tierras, lo que hace es secar esa vegetación que crece más deprisa. Por tanto, en menos tiempo hay mayor capacidad de generar combustible que cuando se seca podrá quemar
en fuegos en incendios de gran intensidad. Como decía, en Pedrogao Grande, en la zona de Pedrogao Grande, la que se quemó, había 83 toneladas de combustible forestal acumulado por hectárea. Eso genera una intensidad de 83.000 kilovatios metro. 8 veces, casi media, la capacidad humana de extinción. La intensidad térmica que se registró, no estamos hablando de hipótesis o de suposiciones, está registrada, equivale a 68 veces la bomba de Hiroshima. O sea, 68 bombas como la de Hiroshima, sin radiación nuclear, si no estaríamos todavía muriendo, incluso aquí, a 80 o a 90 kilómetros de distancia de aquel incendio. Pero la intensidad térmica, el calor, alcanzó esa proporción, la de 68 bombas atómicas como la de Hiroshima, y mató, como digo, a 65 personas. Pero es que 2 meses y medio después, a mediados de octubre, el 15, 16, 17 de octubre, se produjo un complejo de incendios, no fue uno solo, en el que se llegaron a alcanzar velocidades de propagación de 14.000 hectáreas por hora. ¿Saben lo que son 14.000 hectáreas por hora? Ustedes mejor que nadie, porque están acostumbrados a medirla o se están formando en medirla. 14.000 hectáreas por hora es el Parque Natural, el Parque Nacional de Monfragüe en 1 hora y cuarto. Desaparecido. Las Urdes en 3 horas y media. Desaparecidas, con los 53 núcleos de población que hay dentro. Eso es la velocidad de propagación de 14.000 hectáreas sostenidas durante 10 horas. No es que en un momento determinado, en una recta con un coche magnífico, hemos alcanzado los 190 kilómetros por hora. No, 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 no. Durante 10 horas. Quemando a esa velocidad. Queman 300.000 hectáreas. No solo con un incendio, es un complejo de incendios que acaban uniéndose la mayor parte de ellos y interactuando entre ellos y a su vez con la atmósfera. ¿Por qué se producen esas intensidades? Además de por la carga de combustible, que es determinante. Es decir, sin la carga de combustible no se producirían a pesar de que hubiera interacción atmosférica. Se producen porque la vertical atmosférica, nosotros la detectamos, hacíamos en aquel tiempo, desde mi asociación, hacíamos en aquel tiempo una página semanal, en colaboración con el Infoes, además, estaban con nosotros Víctor y Peque, José Luis Freige, nos ayudaban a hacer la prospección de lo que podría ocurrir la siguiente semana y nos ayudaban a hacer también el análisis de lo que ocurría la semana anterior. Nosotros detectamos esa situación atmosférica y avisamos. Yo hablé con el presidente de la Junta de Extremadura, con la consejera de Agricultura y Medio Rural, y además lo dijimos en el periódico. El hoy lo publicó, está publicado. Es decir, había una situación en la que cualquier incendio en una zona donde hubiera combustible forestal suficiente para crearlo, es decir, la mayor parte de las zonas forestales de Extremadura, podía alcanzar dimensiones absolutamente descomunales y desproporcionadas. La diferencia térmica entre las capas altas y las capas bajas de la atmósfera. Es decir, el suelo muy caliente, con viento terral, solano llamamos aquí, el levante, lo conocen, viene del este de España, cruza toda la península y es seco, árido, que lo que hace es achicharrar toda la vegetación que queda, sobre todo cuando se sostiene durante varios días, y a su vez una humedad relativa y una temperatura muy fría en las capas altas de la atmósfera. Ayuda o contribuye a exagerar, digamos de alguna manera, para entendernos, el efecto chimenea. Ustedes saben perfectamente que el aire caliente pesa menos que el frío y por tanto sube para arriba. Entenderán fácilmente que el aire muy caliente, con 1.200 o 1.300 grados de temperatura que puede alcanzar en un incendio con combustible forestal, pues sube para arriba a una velocidad absolutamente espantosa. Si encima arriba hace frío, acelera la manera, y si encima abajo hace calor, acelera también como un cohete el efecto chimenea hacia arriba. Eso provoca columnas convectivas, pirocúmulos y pirocumulonimbus, que pueden llegar a alcanzar 14, 15 y 16 kilómetros, es decir, llegan a la troposfera, la capa alta de la atmósfera, la rompen, tienen capacidad de romperla, y ahí arriba los que han viajado en aviones en vuelo regular y tienen información meteorológica, verán que cuando estamos a no sé cuántos mil pies, son esos 14 o 15.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, la temperatura es de 60, 70 y 75 grados bajo cero, la que hace ahí arriba en condiciones normales, por la altitud. Cuando está particularmente acelerada de manera exagerada por las condiciones meteorológicas puntuales,
todavía es mucho mayor. Esa temperatura congela la columna, la derriba, generalmente al atardecer, y provoca tormentas de fuego que tienen capacidad de prender a 20 kilómetros de distancia. En Pedrogao registramos 20 kilómetros de distancia la capacidad de los focos secundarios que se producen. Ahí siempre nos encontraremos algún político. Lo digo además con tranquilidad porque como José Antonio Bayón ahora profesionalmente lo es, pero vocacionalmente no, nos diga fuegos por todos lados, un ejército de pirómanos, Feijóo, por no acusar solo a uno, ¿no? Feijóo en 2017, en ese episodio del norte de Portugal, que quemó, como digo, 300.000 hectáreas a una velocidad de 14.000 hectáreas por hora, sostenidas durante 10 horas, y mató además también, no se nos olvide, a 44 personas, afectó al sur de Galicia, afectó al oeste, noroeste de Castilla y León y al suroeste de Asturias. Feijóo, que era presidente de Galicia, hablaba de una banda terrorista, ¿no? Que iba pegando. No, es que es la capacidad que el propio incendio tiene de generar focos secundarios incluso a 20 kilómetros de distancia. ¿Por qué mueren en Pedrogao Grande 37 de las 65 personas? Muchos murieron atrapados en sus hogares, algunos luchando contra el fuego, pero 37 murieron en la carretera de la muerte. Yo he estado allí, este año además, he estado allí. 17 y 8 y 6 años después, para ver los efectos de ese incendio que se notan aún hoy. La carretera de la muerte, iba una caravana de vehículos huyendo de un incendio que tenían a 20 kilómetros de distancia y les atrapó un foco secundario que venía en la dirección. Claro, esas temperaturas de 1200, 1300 grados, ese efecto chimenea de la diferencia térmica entre el suelo y las capas altas de la atmósfera, lo que hace es generar un vacío en el lugar donde se está quemando y, por tanto, con independencia de la dirección que lleve el viento en la comarca en condiciones normales, hace un efecto de succión. Hay que rellenar el vacío. El vacío no se puede producir en el aire. Y lo que hace es atraer los focos secundarios que ha lanzado, incluso a 20 kilómetros de distancia, a toda velocidad hacia el foco principal y se producen los atrapamientos. Por eso murieron 37 de las 65 víctimas mortales del incendio de Pedrogao Grande. Es algo que tienen que tener en cuenta y que a veces no se tiene en cuenta. Es decir, cuando un incendio está fuera de capacidad de extinción, lo que hay que hacer es retirar los medios, porque no estamos haciendo nada. Estamos solo poniendo en peligro la vida de la gente que combate ese fuego y los medios de extinción, agotando horas que a lo mejor cuando haya una ventana de oportunidad 2 días después no vamos a poder utilizar porque están agotados o porque ya se nos han acabado los turnos de la gente que hemos estado utilizando simplemente para explicarle a la ciudadanía y para estar en paz con nuestra conciencia de lo buenos y los sacrificados que somos, que luchamos contra un incendio al que no le estamos haciendo ni cosquillas. En esas situaciones, lo que hay que hacer es replegarse, dejar los medios en alerta para cuando se produzca la ventana de oportunidad, que si se conoce la evolución atmosférica y se sabe por dónde va el incendio y por dónde va a avanzar, sabremos con tiempo suficiente cuándo se va a producir esa ventana de oportunidad, estemos en las mejores condiciones para combatirlo y para darle muerte, para controlarle. Pero no, tenemos que quedar bien, como estamos en una época política en que lo que importa es la imagen, es el qué dirán, lo buenos que somos y los sacrificados que somos. ¡Hala! Todos allí Oiga, que se pueden producir atrapamientos, que puede haber víctimas mortales, que esto no es como era antes. Esto ya es para profesionales que además tienen que conocer cómo funciona el fuego para poder combatirlo y para poder defenderse de él. Hay que defender los pueblos, hay que defender las carreteras, hay sobre todo que hacer todo un gran trabajo de prevención. Con eso terminaré mi intervención. Creo que tenía 1 hora, que es un tiempo muy generoso y a mí me encanta esto de tener tanto tiempo. Voy a intentar adaptarme a ello. Voy a intentar adaptarme y si no lo dejamos para el coloquio, aprovechando alguna de las preguntas si queda algún fleco, ¿no? Entonces, realmente hay que conocer el fuego, las intensidades que puede llegar a alcanzar y su comportamiento para poder defender a la gente y defendernos nosotros. Pero sobre todo hay que hacer un trabajo preventivo para evitar que se produzca ese tipo de incendio. Ese tipo de incendio no se producía antes. ¿Por qué? ¿Es el cambio climático? No, es el combustible. Como le dijo Bill Clinton a George Bush padre en aquella famosa campaña electoral en que le ganó las elecciones presidenciales. Yo lo he dicho en alguna ocasión y alguno se ha ofendido, no lo digo con ánimo de ofender. Es la economía, estúpido, le dijo en el debate, ¿no? Y nadie lo consideró un insulto, sino que fue una aseveración que
tiene un comportamiento y unas reglas que no estaba teniendo en cuenta el que todavía era presidente de los Estados Unidos, George Bush padre. Y sí tenía en cuenta el que lo fue a partir de ese momento, Bill Clinton. Es el combustible, estúpido. Es el combustible, no es el cambio climático. Lo he explicado antes. 200 años antes, con estas intensidades, con estas densidades de combustible, tendríamos intensidades iguales que la que tenemos ahora. Es verdad que el periodo sería más corto. A lo mejor en lugar de 6, 8 o 9 meses al año en disposición de arder, lo teníamos solo 15 o 20 días, pero en esos 15 o 20 días lo teníamos, ¿no? Para que nos hagamos una idea, en el Pirineo, que es, apúntenselo porque son jóvenes y lo van a conocer, lo vamos a conocer incluso los que somos más mayores, es un lugar como en los Montes Universales, sistema ibérico, en el que tenemos potencial para incendios de más de 1 millón de hectáreas en una semana. En una semana. En el Pirineo, hace 10 años, la ventana de oportunidad para que el monte estuviera en disposición de arder y se pudiera quemar era de 4 días al año. El año pasado fue de 28 días al año, en alta montaña y en una montaña muy húmeda, con nieve arriba. Esto va a seguir siendo así y va a empeorar. El calentamiento global nos lleva a eso. Por tanto, vamos a tener más tiempo, más ventana de oportunidad negativa para que haya situaciones atmosféricas que pongan el combustible en disposición de arder durante más tiempo y más arriba. Esto lo vamos a arreglar algún día. Primero, cuando desgraciadamente los muertos no sean solo en Portugal, que parece mentira que tengan que morir 65 más 44 personas en 2 incendios el mismo año en Portugal para que reaccionen allí, y todavía están en camino de reaccionar, no han reaccionado adecuadamente, aunque muchas cosas sí han hecho y han avanzado. Pero parece mentira que desde este lado de la frontera no lo veamos. Estos son portugueses, portugueses son muy malos, muy torpes, ¿no? Bombeiros voluntarios, no tienen... No, es un problema mucho más serio que ese. Nosotros en esos incendios tendríamos seguramente incluso más víctimas mortales que ellos porque tendríamos más capacidad de combatirlo. Fíjense, en Pedrogao Grande, la tarde del primer incendio, a las 2 de la tarde comenzó el incendio, cayeron 5 o 6 rayos, 2 o 3 de ellos prendieron y provocaron 2 o 3 focos que acabaron uniéndose en un solo incendio. Había una temperatura de 44 grados centígrados a esa hora en el lugar del incendio, la temperatura ambiente normal, no en el foco del incendio, sino en la comarca en la que estaba produciendo el incendio. Y una humedad relativa del aire del 12%. Pero es que cuando a las 8 de la tarde, ya avanzando la tarde, hora de allí, las 9 de aquí, se produce el siguiente cambio. El incendio avanzaba, pero todavía no era un mega incendio forestal, era un gran incendio forestal, pero no era un incendio como el que luego fue a partir de ese momento. A las 8 de la tarde, las indicaciones determinantes para actuar en un incendio, bajó la temperatura a 28 grados, fue una bajada drástica, rápida, casi en el acto, y subió la humedad al 41%. Cualquier servicio de extinción al uso, yo el primero, habría dicho, al ataque, ahora es nuestro, a por él. Fue cuando se produjo la tormenta de fuego. Se congeló la columna arriba, colapsó y provocó la gran tormenta de fuego y el desastre que después vimos todo. Las 60.000 hectáreas, ahí se producen velocidades de propagación que multiplican por 3 las que tenían. O sea, lo hemos visto en todo este tipo de incendios, es característico. Es decir, lo que va quemando a razón de 40, 50, 80, 100, 200, 1.000 hectáreas en una hora, de pronto multiplica por 3, por 4, por 5 y por 6 esa velocidad de propagación, simplemente porque las condiciones meteorológicas provocan que se produzca el gran desastre. ¿Por qué eso se produce ahora? Y repito, no es por el cambio climático y no se producía antes. Este tipo de situaciones. Primer mega incendio forestal de estas características se describe en enero de 2017 en Valparaíso, Chile, con velocidades de propagación de 8.000 hectáreas por hora. 22 muertos también hubo en aquel incendio. Se confirma después en California, velocidades de 6.000, 7.000 hectáreas por hora. Cuando hablo de velocidades de hectáreas por hora, estamos hablando de tramos de 10-12 horas. No, puntualmente no tiene importancia que el alcance. Sostenida
durante ese tiempo. Por tanto, a esa velocidad, durante 10 horas, quema muchas hectáreas cualquier incendio, ¿no? Entonces, Pedrogao llegó a alcanzar las 8.000 hectáreas por hora durante la parte mollar de la noche, no fueron tantas horas. Y el récord absoluto está todavía en el norte de Portugal de 2017. Las 14.000 hectáreas hora no se han batido ni en Australia, ni en Oregón, ni en California, ni en Siberia, ni en ninguno de los lugares donde se producen este tipo de incendios, ni en Chile tampoco, aunque ha habido episodios también este año con velocidades muy significativas y muy dramáticas. ¿Por qué antes no y ahora sí? Me voy a bajar al terreno que mejor conozco, que es el extremeño en este caso. En Extremadura, en el año 60, había 1 millón de personas que en el año 70 ya no estaban en el campo. No en los pueblos, en el campo. En chozos, en cabañas, en casas, agricultores, ganaderos, que vivían en el campo y que vivían del campo. El gran éxodo migratorio que se produce en esa década traslada a 350.000 extremeños a los pueblos y a las ciudades, salen del campo, por tanto, y 650.000 al exterior. Madrid, Cataluña, País Vasco, Alemania, Suiza y algunos al otro lado del charco. Esa gente vivía del campo y vivía en el campo. Todo lo que hacía era actividad relacionada con el manejo de la vegetación, el cultivo y el pastoreo. Ahora muchos dicen, como siempre somos una sociedad que nos apuntamos a los mantras, esto de tal, cabras bomberos, cabras bomberos. Las cabras bomberos, o de bomberos entre comillas, como las ovejas, como las vacas, todas ellas ayudan a mantener con crecimientos muy limitados el combustible forestal, pero es la agricultura, es el laboreo el que elimina el combustible forestal. Es el aprovechamiento forestal, la extracción del combustible sobrante lo que elimina el combustible forestal. Si el problema, como algunos dicen también, con menos información que alegría a la hora de decirlo, los pinos y los eucaliptus, las cabras no comen pinos y eucaliptus. Yo soy hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de cabrero, criado en el campo. Es decir, sé de lo que hablo, que he pastoreado muchas cabras y he ordeñado muchas cabras y he echado muchos chivos y he recogido muchos chivos. Sé de lo que hablo. No comen palitroques, no comen pinos ni comen eucaliptus. Comen pasto, hierba y brotes tiernos del matorral. Y para que haya brotes tiernos del matorral, tiene que haber gestión del matorral. Porque si el monte crece y crece y crece y crece, vamos a Monfragüe y lo vemos cuando ustedes quieran, a la Sierra de San Pedro, cualquier espacio forestal denso de Extremadura, y lo vemos cuando ustedes quieran, el monte no es comestible. No hay alimento para la ganadería. Las cabras no comían o no pastoreaban bosques frondosos, pastoreaban dehesas y zonas de ribero que estaban previamente abiertas mediante el carboneo, mediante la rotulación, que todo eso se sembraba hasta en los riberos del Tajo, en la zona de Monfragüe, y las cabras nos ayudaban a mantener el crecimiento de la vegetación más despacio de lo que haría si no las hubiera. Y las ovejas, pero era el laboreo. Es decir, es que yo todavía tengo callos en las manos, los únicos callos que tengo en las manos de mi vida, aparte de alguna cosa extraordinaria que podamos hacer por ahí, ahora enredando, ¿no? De descuajar las retamas y las matas en el cuarto de labor de mi padre cada año, barbecho del año anterior, siembra este año a partir de las primeras lluvias de septiembre, y previamente descuajábamos las retamas y las matas en cada cuarto. O sea, lo hacíamos todos los años y ahí volvíamos al año quinto. Se llamaban cuartos precisamente por eso, porque se turnaba cada 4 años y se mantenía activa la dehesa sin matorral durante ese tiempo. Pero además del pastoreo y además de sembrar, y teníamos que ir a descuajar y luego quemamos los hurones en medio del barbecho al final de la temporada. Eso ya no se hace. Ahora, de vez en cuando, lo más que te meten es el bulldozer y ya está, ¿no? Y además, sobre todo, se utilizaba el fuego. Se utilizaba el fuego como mecanismo de abrir espacios al monte para cultivar y para pastorear el ganado. Nos pasamos media vida, lo decía yo en Asturias en conferencias de incendio que dimos, nos pasamos media vida los modernos reclamando cabras en el monte y la otra media persiguiendo a los cabreros porque penden fuego al monte. Porque es que el ganado tiene que comer. Y palitroques no come. Come hierba, que si el monte es cerrado no sale, porque bastante tiene el suelo con alimentar la vegetación forestal, no el pasto, y come brotes tiernos del matorral, que en el monte arreviejado, perdónenme
la palabra que se utiliza tanto en las zonas rurales de Extremadura, no es comestible. No se lo comen las cabras, las ovejas, ni las vacas, ni los ciervos, ni los gamos. Que es que lo decimos, es que no hay ganado en el monte. Oiga, pero hay más grandes ungulados silvestres que cabras, ovejas y vacas había cuando más hubo. Ahí estamos fraguas. Sobran 1000 y pico ejemplares cada año que no son capaces de controlarlos porque encima ponen dificultades al tema del aprovechamiento cinegético, de la caza, ¿no? Lo que falta es la gente. Lo que falta es la gente que cocinaba, mi madre nos hacía el desayuno con la lumbre de la chimenea. En mi casa estaba siempre la lumbre de la chimenea encendida. En verano hacía mucho calor y la hacía en otra casa adyacente que había donde estaba el horno. Pero hacía allí la lumbre porque cocinaba con lumbre con leña de encina, básicamente, todos los días del año, desayuno, comida y cena, todos los días del año, 365 días al año, y además teníamos la lumbre para calentarnos en el invierno, de octubre a marzo o abril, dependiendo cómo viniera el año, y además el brasero, que lo hacíamos con picón, los restos de poda de las encinas, que previamente habíamos convertido en una suerte de carbón que se llama picón, cisco picón, lo llaman en el sur de Extremadura y en Andalucía. Y así, 365 días al año, 1 millón de personas. Habrían espacios al monte para sembrar cereal, para tener pienso para el ganado para poder alimentarlo en época de escasez, final del verano. Final del verano, básicamente, y hasta que llegan las primeras lluvias. Y habrían espacios al monte quemando vegetación forestal, quemando matorral. Básicamente, cuando se van, desaparece todo eso y se matorraliza. Y ahí empiezan los incendios a los que hemos llegado en nuestros días. Ahí empiezan los incendios. Lo hemos definido como la sexta generación de incendios forestales que se definen, en primer lugar, después de que se produce el abandono rural, nace el combustible, el matorral, en los espacios que habían estado abiertos al cultivo y al pastoreo, se matorralizan, se llenan de matorral, con lo cual empezamos a tener grandes superficies que pueden, obviamente, ser objeto de incendio forestal. Empezamos a tener los grandes incendios forestales, que se empiezan, a producir a partir de la década de los 75, 85 y a partir del 90, sobre todo. La vegetación sigue creciendo porque no la extraemos, no la aprovechamos, no la vivimos y se acumula. Y empezamos a tener incendios en los que, además de tener continuidad y alcanzar grandes superficies, empiezan a tener velocidad, arden muy deprisa, se quema muy rápido, porque hay mucho combustible en disposición de arder en su estrato, digamos, más básico, matorral joven. Se sigue acumulando y llegamos a la tercera generación. La primera es continuidad, la segunda velocidad, la tercera es intensidad. Al haber mucho más combustible, los incendios son más intensos. La cuarta es todo eso, continuidad, velocidad, intensidad, y además en interfaz urbano-forestal, en zonas habitadas por los pueblos. El monte empieza a llegar a los pueblos y ya no hay zonas de protección. ¿Por qué? Porque no hay viñedos, porque los olivares se han abandonado, porque no tenemos el entorno en el que antes teníamos los huertos y las zonas de cultivo. Al estar abandonado se ha llenado de matorral y ya el fuego se mete en las casas. Empezamos a evacuar gente cuando hay un incendio forestal. Yo me escandalizaba al principio, pero bueno, esto de evacuar gente, nunca hemos evacuado gente en un incendio forestal. Empieza a producir en la década ya, en el milenio nuevo, en el año 2000, las primeras evacuaciones se producen en el fuego de Valencia, en el incendio de Valencia de Alcántara, que yo recuerde, además a gran escala, ¿no? Se intentó evacuar, no se llegó a evacuar porque se negó el alcalde Valencia de Alcántara, pero se evacuaron multitud de pueblos, entre otros Casas de Millán, por el incendio de fuego de los Castaños del puerto de los Castaños, que está al lado de mi pueblo. La quinta generación de incendios es todo eso más simultaneidad, que fue lo que se produjo aquí en 2003. No fuera un incendio de sexta generación, fueron de quinta. Es decir, interfaz urbano-forestal, más continuidad, más velocidad, más intensidad y además simultaneidad, varios incendios. Les he dicho cuando les contaba lo que había ocurrido en 2003, que llegó a haber hasta 6 grandes incendios forestales en el territorio al mismo tiempo, de manera simultánea. Y la sexta generación, que es la que nos encontramos ahora, a todo esto, ninguna de las generaciones implica que no sigan existiendo incendios de las anteriores. Es decir, hay incendios de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta y además de sexta, que son los que tienen todo eso junto, lo que les he definido anteriormente, la continuidad, la velocidad, la intensidad, la interfaz urbano-forestal y la simultaneidad de incendios de tercera y cuarta generación. Y además, la capacidad de interactuar con la atmósfera, que es lo que les convierte realmente en auténticas bombas atómicas de las que ya
no somos capaces de apagar. Entonces, todo esto se produce básicamente por el abandono rural y la falta de aprovechamiento. Y además por las políticas que se están aplicando de un tiempo a esta parte, no solo en España y en Extremadura, también en la Unión Europea, que son políticas conservacionistas estrictas. Es decir, los parques nacionales, los parques naturales, solo mirar, no tocar. No tocar, no gestionar. Hay que dejar que la naturaleza, como si fueran bosques primarios o primigenios, se gestiona sola, sí, se gestiona sola a base de incendios forestales y a base de que desaparezca todo lo que hay ahí, incluidas águilas imperiales, buitres negros y todas las cigüeñas negras y todas las especies protegidas que hay en el entorno en el que se producen ese tipo de incendios. Tenemos una casuística que empezamos a estudiar. Yo participé en ese estudio científico liderado por el profesor Víctor Resco, que es el científico en materia de incendios forestales más promiscuo, el que más produce, más documentación científica elabora y publica. A mí me metieron, yo no soy científico, evidentemente, a mí me metieron simplemente porque digo, oye, estoy viendo el año pasado, cuando vimos los incendios, la sur de Ladrillar, eso es Res Natura. Monfragüe, eso es Res Natura, Parque Nacional y además Reserva de la Biosfera. Añón del Moncayo es Parque Natural, la Sierra de la Culebra es Reserva de la Biosfera, Los Acios es Reserva de la Biosfera. Oye, ¿tendríamos capacidad de solapar el mapa de la red de espacios naturales y Red Natura 2000 con el mapa de los incendios? Sí, claro, no hay ningún problema. Y nos pusimos con ellos, se pusieron con ellos, los que entienden de estas cosas. Y llegamos a una conclusión que no solo se da en España, se da en todo el suroeste de Europa y además ahora ya podemos decir que se da en todo el mundo, en todo el planeta. Los grandes incendios forestales hacen más daño, queman más superficie en los espacios protegidos que en los espacios que no están protegidos. ¿Por qué? Porque en los espacios protegidos somos muy exigentes a la hora de no dejar hacer nada. No se pueden hacer aprovechamientos. No hay agricultura, no hay ganadería, no dejan hacer caza. Por supuesto, no dejan aprovechar el monte. Así está Monfragüe. En Monfragüe ahí ahora mismo en Extremadura, decía antes, hay entre 33 y 35 toneladas de combustible forestal acumulado en las zonas densas, las zonas forestales densas. Obviamente no la dehesa, ¿no? Pero es que en Monfragüe hay 85 toneladas de combustible forestal. Es decir, un incendio ahí superará 8 veces y media la capacidad de extinción. Y puede quemar Monfragüe de una sola vez, en unas cuantas horas por la noche, o en 1 hora y media por la noche, lo hemos dicho antes, 1 hora y cuarto. Si es un incendio como el de Pedrogao Grande o como, perdón, el del norte de Portugal en octubre del año pasado. Y no se lo toman en serio. Está bien. Que lo que están haciendo es una protección errónea que a la larga, a medio plazo, lo que hace es que va a provocar la gran destrucción. Y todavía hay quien dice, desde el mundo de la conservación radical, planteamientos ideológicos, no son científicos, claro. Es pura ideología. No nos gusta que se toque, no nos gusta, no, uy, un árbol, tocar un árbol. No, no, de ninguna manera. Matar a un animal, no, no, de ninguna manera. Hace más por proteger la naturaleza. Una motosierra o una desbrozadora que un avión echando agua para evitar los incendios forestales. Ténganlo en cuenta esto. Parece una barbaridad, no lo es. Es así de claro y así de liso. Termino 1 minuto y medio para decir que los crecimientos de la vegetación, además, nos dan que en España lo que crece anualmente la vegetación, es decir, lo que podríamos aprovechar energéticamente, equivale a 105 millones de toneladas de petróleo. 105. Lo que produce la vegetación en Extremadura equivale a 5 millones de toneladas de barriles de petróleo, perdón, en Extremadura, cada año, la vegetación. Quizás si le explicamos a la gente que entiende menos de esto, que todos los años desparramamos en Extremadura 5 millones de barriles de gasolina y en España 105 millones de barriles de gasolina, entenderán fácilmente que se queme, ¿no? Lo que dirán, lo raro es que no se queme más después de lo que está ocurriendo. Bien, pues ese potencial energético, que es energía que puede ser eléctrica con el aprovechamiento de la biomasa eléctrica o que puede ser térmica con el aprovechamiento de los peles y de las astillas para calefacción y agua caliente sanitaria, equivale nada más y nada menos que al 20% del consumo de España, de toda la industria, de toda la automoción y de todos los hogares. Cerca del 40% de la demanda y del consumo de Extremadura. Es decir, estamos haciendo, perdón por la expresión, me van a perdonar, estamos en un lugar laico, estamos haciendo un pan como unas tortas. Iba a decir como unas hostias, pero me ha venido la palabra tortas que es menos lesiva. Es decir, estamos despreciando la energía que podríamos aprovechar desparramándola en el monte y estamos muriendo achicharrados, ecosistema tras ecosistema, incendio tras incendio,
simplemente por no hacer lo que sería lo coherente, lo que hacían nuestros antepasados, aprovechar la energía para calentarnos y para darnos luz con las técnicas modernas que hoy tiene, las calderas de pellets y de astillas absolutamente ultramodernas, no tienen nada que envidiar a las de gas o las de gasoil, nada que envidiar, son mucho más avanzadas que ellas. Y además, la producción eléctrica de proximidad que daría suficiente para abastecer nuestra comunidad autónoma. Es verdad que somos excedentarios en energía eléctrica, pero excedentarios para producirla para afuera. Nosotros solo consumimos el 14% de la energía que producimos, el resto se va a los lugares que tienen mayor renta y nosotros no tenemos ningún beneficio, pero ese es otro debate, del que hablaremos en otro sitio y otro día. Hoy lo que quiero decir es que la gran solución del problema estaría, o una parte importante de la solución del problema, estaría en el aprovechamiento energético de los excedentes de vegetación que se producen cada año y en mantener las estructuras de lucha contra incendios con las modernizaciones que haya que hacer en cada momento con medios y con personal. Modificando alguna idea le he dado semanas atrás a José Antonio Bayón y a lo mejor luego tenemos ocasión de hablar de ella, y ese realmente es el camino. ¿Tiene solución? Sí, pero no son los medios de extinción, no son los aviones, ni son los helicópteros, ni son los superaviones, estos cada vez más grandes van a ser los incendios. Ya le he dicho, la vegetación tiene la fea costumbre de crecer y de multiplicarse cada año como los seres vivos. O la aprovechamos, eso que es un problema, es también una oportunidad. Una oportunidad para el medio rural, para la gente que vive en el medio rural, que crea empleo y que fija población en el medio rural. Evitamos los grandes incendios, hacemos un gran servicio a la naturaleza y además estamos solucionando un problema de protección civil, porque no lo olvidemos, incendios va a seguir habiendo. Lo que ocurre es que sean incendios de nuevo, y eso podemos hacerlo si queremos, que sean incendios de nuevo como los que eran cuando los podíamos apagar, incluso sin la profesionalización que hay ahora, que ahora los podemos apagar incluso todavía bastante más grandes y más intensos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Paco Castañares por la brillante disertación que ha hecho sobre el tema de los incendios. Muchísimas gracias, Paco. Ahora vamos a hacer una pausa en la sala de lectura, la sala de locura para vosotros, que le habéis quitado las letras. Vamos a tener un desayuno saludable con el cafecito, la tostada y aceite de aquí de la escuela, y luego nos vemos para los que queráis seguir aquí, ¿vale? Muchas gracias. Como además he dicho muchas cosas gordas, espero que hayamos animado con lo que después, ojalá. A las 11:30 aquí, ¿vale?